El día de hoy vamos a recordar uno de los días más negros, más oscuros, más lúgubres en la historia de la Fórmula 1 en este siglo. Y este indudablemente tiene que ser aquel año del 2008, Gran Premio de Singapur, en donde la escudería Renault vivió y cometió una de las infracciones más graves que se han cometido en la Fórmula 1. Si quieres saber más sobre el famoso Crashgate, quédate a ver este video. El Gran Premio de Singapur fue la 15ª carrera de un total de 18 en el calendario de la Fórmula 1 en 2008. Lewis Hamilton y Felipe Massa lideraban el campeonato de pilotos en aquel momento. Fernando Alonso había tenido problemas en la Q1 debido a un problema en la bomba de gasolina de su R28 y tuvo que iniciar la carrera en una lejana 15ª posición. Massa y Hamilton largaron en primera fila en el Marina Bay y bueno, se esperaba una carrera en la cual Fernando pudiese mantenerse en el circuito mientras los demás paraban para recuperar posiciones. Eso era lo que en un plan normal se hubiera hecho en Renault. Pero sorpresivamente, Fernando paraba en la vuelta 12. Esto llamaba poderosamente la atención, pero sobre todo porque una vuelta después de su parada, inmediatamente después de la parada de Fernando, hubo un accidente de Nelsinho Piquet. En ese momento, bueno, se levantó mucha suspicacia, pero no se habló más del tema. Este choque de Nelsinho generó que saliera el auto de seguridad y en aquel entonces no se permitía parar bajo el auto de seguridad inmediatamente. Siempre se cerraba la entrada a boxes. Por esta razón, cuando duró algunas vueltas el auto de seguridad y se abrieron los boxes, bueno, pararon todos los rivales y Fernando Alonso heredaba el liderato de una carrera que terminó ganando esa noche en el Marina Bay. Por supuesto, hubo situaciones que mucha gente se preguntaba: ¿cómo es posible que Fernando paró tan temprano? ¿Cómo es posible que esto sucedió? Pero bueno, la lucha por el Mundial estaba encendida y realmente no se habló de eso hasta el año siguiente, porque Nelson Piquet continuó, a pesar de su pobre rendimiento, como compañero de Fernando Alonso para 2009. A media temporada fue reemplazado por Romain Grosjean y meses después de ese incidente en Marina Bay, el brasileño decidió hablar y confesó que la escudería lo había chantajeado en el Gran Premio de Singapur con no renovarle su contrato para 2009 si no apoyaba y ejecutaba el plan de estrellarse. La FIA abrió una investigación después de este escándalo, de que se hizo público, y vetó de por vida en la Fórmula 1 a Flavio Briatore, que era el jefe de Renault, y también a Pat Symonds, que era el director técnico, el jefe del área técnica de Renault, y también decretó una suspensión de 2 años a la escudería Renault. La escudería Renault, sin embargo, logró seguir compitiendo y Briatore y Symonds estuvieron fuera literalmente 3 años de la Fórmula 1 hasta que Bernie Ecclestone decidió indultar a ambos y Bernie decidió que Briatore regresara a la Fórmula 1 como si no hubiera pasado absolutamente nada en el año 2011. Symonds también fue indultado y bueno, hoy día, qué curioso, Briatore ha sido nombrado embajador de la Fórmula 1 en 2022 y Pat Symonds fue director de Marussia y hoy día también trabaja para la Fórmula 1. Increíble, ¿no? Pero bueno, esos fueron los hechos. ¿Qué ha sucedido después de eso? ¿Qué ha pasado? Bernie Ecclestone decidió hablar. Hace unas semanas decidió hablar.
y confesó que se enteraron de lo que había pasado en ese momento, semanas después, pero que decidieron no hacer nada, porque pensaron en proteger el deporte y salvarlo de un escándalo enorme. En aquel entonces había una norma en la cual la clasificación final de un campeonato del mundo de la FIA pues realmente no podía tener cambios después de la entrega de premios de la FIA al final de temporada. Así que a Hamilton se le entregó la copa y todo bien, confesó Bernie Ecclestone. En aquel momento mencionaba Bernie que tenían suficiente información para investigar el asunto, pero que según los estatutos debieron de haber anulado la carrera de Singapur y no lo hicieron. Eso significa que no habría repercutido el resultado de Singapur en la clasificación del campeonato del mundo y Felipe Massa se habría convertido en campeón y no Lewis Hamilton, confesaba Bernie Ecclestone. Y mencionó también que le daba pena a Felipe Massa hoy día, que lo siente por él, porque al final ganó la última carrera en Sao Paulo y todo lo hizo bien, pero fue engañado y no se llevó el título que merecía. Mientras que Hamilton tuvo toda la suerte del mundo y ganó su primer campeonato mundial. Por esa razón, sostiene Bernie, él piensa que el verdadero 7 veces campeón del mundo es Michael Schumacher y no Lewis Hamilton. Así lo ha mencionado el mandamás, el ex mandamás de la Fórmula 1. Recordemos que Bernie era el dueño de los derechos comerciales de la categoría, por ende, pues era literalmente el que mandaba. Felipe Massa ha hablado y ha dicho que después de 15 años le dio mucha tristeza escuchar las palabras de Bernie Ecclestone, que era muy triste porque ahora sabía que le habían robado algo, que el resultado de esa carrera tenía que ser anulado y de esa manera él habría sido el campeón del mundo. Bueno, también comentó que pensaba buscar por estudiar el caso, apoyarse en las leyes y ver si tenían alguna posibilidad todavía de que el resultado se revirtiera. En 2017, Pat Symonds habló sobre esta situación y mencionó que jamás trataría de justificar el Crashgate, pero que algunas de las presiones recibidas fueron indescriptibles. Flavio me dijo que teníamos que ganar ese año o que Renault estaba fuera. Y continuaba confesando Pat Symonds. Lo lamento amargamente porque cambió todo y mi carrera quedó destrozada. Había tenido una carrera deportiva de la que me sentí orgulloso sin ningún incidente y eso fue difícil de reconciliar. Fernando Alonso, por su parte, en 2018, en una entrevista con la BBC, confesaba que creo que eso es una interpretación. Existen muchas interpretaciones sobre cómo puedes ganar una carrera. El accidente ocurrió al principio y el coche iba bien. Yo no cometí ningún fallo, así que todavía la cuento como una victoria. Charlie Whiting, después de años de eso y poco tiempo antes de morir, confesó que hubo teorías conspirativas después de la carrera, pero nada sustentable. Pero que en el Gran Premio de Brasil de ese mismo año platicaba con Nelson Piquet padre. Charlie Whiting había sido mecánico de Nelson Piquet durante varios años y tenían una gran amistad. Recordaba Charlie que Nelson Piquet padre fue a verlo a su despacho en ese Gran Premio de Brasil 2008 y mencionaba que cerró la puerta y que quería hablar con él a solas y que ahí le confesó lo que había pasado en Singapur. Mencionó Nelson que Flavio Briatore había orquestado todo porque decía que lo había presionado con su contrato para 2009 y que Flavio había hecho que su hijo se estrellara. Whiting mencionó que esto era algo muy serio y Nelson Piquet le dijo, guárdatelo para ti lo que te acabo de mencionar. Este tema realmente quedó ahí y apenas hace unas semanas lo retomó Bernie Ecclestone con su confesión. Y aquí quiero compartir mi opinión acerca de lo que yo he visto y he vivido acerca de ese tema.
En mi paso por el paddock de la Fórmula 1, he logrado conversar sobre este tema con varios de los periodistas más renombrados del mundo y les he preguntado y cuestionado abiertamente si pensaban que de verdad en Renault solamente sabían de este plan Pat Symonds, Flavio Briatore y Nelsinho Piquet. Todos ellos coincidían conmigo en que esto evidentemente lo tuvo que haber sabido Fernando Alonso. De otra manera, no hubiera aceptado parar tempranamente cuando arrancaba desde una posición como la P15, desde la que había tomado la salida. Por supuesto, nunca hubo pruebas para poder comprobar esto. Fernando Alonso siempre ha dicho que él no sabía nada, etcétera, ¿no? Que es totalmente inocente. Curiosamente, la amistad de Flavio Briatore con Fernando Alonso pues ha sido muy fuerte desde que ambos compartieron su primera era en Renault. Y al día de hoy se le sigue considerando a Fernando Alonso como una de sus 32 victorias este Gran Premio de Singapur 2008. En mi opinión, por supuesto que se debería de anular, incluso hoy día, los resultados de esa carrera. Porque eso no fue una victoria, eso fue un robo en despoblado, un robo descarado. Y es lamentable que la Fórmula 1 y Bernie Ecclestone no hayan reaccionado como debieron de haberlo hecho en el momento en que se enteraron de esas palabras, de esas declaraciones. La Fórmula 1, amigos, tiene, por supuesto, sus episodios oscuros. Este fue uno de los más grandes. Y lo más curioso, que fue solamente unos meses después de un año turbulento para la Fórmula 1 como lo fue el año 2007, con el escándalo del Dossier Gate. 2007 y 2008 son dos de los años más oscuros que ha tenido la Fórmula 1 en su historia. Ustedes sacarán sus conclusiones, amigos. Déjenme saber qué piensan. ¿Fernando Alonso sabía o no sabía el plan que iba a ejecutar Renault en el Gran Premio de Singapur 2008? Me encantaría conocer su opinión. Gracias. Sin más por el momento, amigos, me despido, solamente invitándolos a que si no se han suscrito al canal, dejen, por favor, denle clic al botón de suscribirse y por supuesto siempre se agradecen sus likes. Nos vemos a la próxima, amigos.